Muy buenas tardes mis amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un corto video y queremos hablar sobre un tema que yo creo que es muy importante en este tiempo. Estamos en año 2023 y bueno, la verdad que vamos a hablar de la iglesia en este tiempo, cómo se encuentra la iglesia de Jesucristo, esa iglesia que ha perdurado por muchos años, miles de años, desde que el Señor vino a la tierra de Israel y presentó su ministerio, hizo su ministerio, nació como aquí, como cualquiera de nosotros, como cualquier hombre, nació de una mujer y lo hizo con un propósito muy importante, porque siendo Él Dios, se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros aquí en la tierra. Y de ello pues la palabra del Señor nos afirma y nos explica toda esa maravilla que sucedió cuando el Señor vino y propiciación para nosotros, para morir por nuestros pecados, para darnos la oportunidad a nosotros, los seres humanos, de que pudiéramos tener esa comunión que se perdió eh, con nuestro Padre Celestial allá en la creación, cuando Dios creó todo esto que nosotros podemos ver, todo el universo, toda esta creación, todo este cielo que nosotros los seres humanos podemos disfrutar de ver lo que Dios ha hecho, ¿verdad? A pesar de que muchas veces nosotros los hombres, el hombre que dice ser sabio porque es un científico, no declara de esa manera que Dios ha hecho todo, pero en realidad yo creo que todos los seres humanos debemos de ser conscientes de que Dios ha hecho algo maravilloso, y lo que podemos ver nosotros, lo que pueden ver nuestros ojos cada día que tenemos la oportunidad de, de despertar, de que Dios nos da la oportunidad de despertar, creo yo, y podamos contemplar la hermosura, la vegetación, todo lo hermoso que Dios hizo. Y eso lo creó Dios allá en el principio, como dice el Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo este universo lo creó Él, ¿verdad? Porque dice que estaba todo desordenado, pero el Señor vino y ordenó todo. Y también nos creó a nosotros, los seres humanos, y nos puso en un lugar muy especial, donde había de todo. El Señor puso de todo en nuestras manos en el principio. Dio en nuestras manos porque desde allí la raza humana empieza a emerger en este mundo. Y pues ahora en este tiempo, ya 2023, ya son 7.000 millones de habitantes en todo el mundo, ¿verdad? Y esta tierra ha ido siendo habitada por generaciones de personas que han ido falleciendo, han ido muriendo y siguen naciendo más personas, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito para cada vida, para cada persona que nace en esta tierra, que tiene la oportunidad de nacer. Hay muchos niños naciendo diariamente, ¿verdad? Y vemos cómo está el universo, cómo está la tierra, muchas veces hundida una desmoralización para el ser humano, a raíz de tantas cosas que nos han puesto hacia la nuestra vista, para que el ser humano se pueda entretener, se pueda engañar, pueda entrar a caminos que son caminos terribles, que conducen muchas veces a agonías en el aspecto espiritual, muerte espiritual. Porque para el ser humano, así como y corriente, es algo normal hacer cosas que no están bien delante de la presencia de Dios. Y es necesario que despertemos, que miremos cómo el mundo está yendo, a qué situación está yendo, en qué futuro estamos, las generaciones en qué futuro están creyendo, en qué están afanándose diariamente y sabemos que un día vamos a partir de esta tierra, y lo más indispensable, lo más hermoso que podemos hacer es buscar de Dios, entregar nuestra vida a Él, que Él dirija nuestro corazón, porque
lastimosamente en nuestro corazón es que está toda la fórmula para que el ser humano obtenga la felicidad, porque es en el corazón que nacen todas las cosas que muchas veces no convienen para el ser humano. Aparentemente hay situaciones que son buenas, pero su final es camino de muerte. Y yo quiero hablar del tema de la iglesia, porque la iglesia creo yo que es la luz, como dice la palabra. Yo creo que recuérdate que cuando yo te hablo de la iglesia, te estoy hablando de cada persona que ha creído y ha confesado en Cristo como su único suficiente Salvador personal. Porque la iglesia en un principio, cuando el Señor hizo su ministerio en la tierra, fue cada uno de los miembros, discípulos que iban aceptando su palabra, que iban siguiendo su camino, que iban reconociendo que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que le estaban entregando su vida. Y esa es la iglesia. La iglesia no, en realidad cuando la Biblia habla de la iglesia no se trata de 4 paredes o lugares que se han hecho para ir a adorar al Señor. La iglesia ahora en el periodo de la gracia en Cristo Jesús somos cada uno de nosotros. Es cada corazón que ha decidido entregar su vida. Cada corazón que se ha humillado delante del Señor y ha reconocido que sin la ayuda del Señor nosotros vamos a caminar por caminos de perdición, por caminos equivocados. Nunca vamos a obtener una felicidad maravillosa si no conocemos, si no entregamos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que debemos nosotros cada día de aprender. Y el Señor nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la Biblia, escrita por hombres llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu, y han escrito la palabra del Señor y nos han dejado a nosotros ese legado, ese tesoro que es la palabra de Dios, la Biblia, para que podamos nosotros encontrar ese camino, esa dirección, porque muchas veces hemos andado perdidos, hemos andado como las ovejas sin pastor, pero el Señor vino y quiere ser su pastor, quiere que tú te entregues a Él. La iglesia, desde el principio, cuando el Señor, después del fallecimiento del Señor, cuando el Señor fue crucificado, todos los discípulos quedaron aturdidos en aquel momento, ¿verdad? Podemos leerlo en la palabra del Señor, puedes encontrar todo eso desde el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los hechos, donde están los hechos, donde está todo lo que es el ministerio ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente, cuando ya el Señor parte, que resucita después de los 3 días, el Señor asciende a los cielos, porque Él pertenece allá al cielo, pero los discípulos quedan, ¿verdad? Al principio aturdidos porque no entendían, porque el Espíritu aún no había descendido para ser llenos los discípulos, entonces ellos todavía estaban dolidos y no sabían qué pasaría. Muchos se aturdieron, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos indica ahí que algunos más bien querían regresar a sus antiguos labores, que muchos de ellos eran pescadores, pero posteriormente, ¿verdad? Cuando ya ellos vieron al Señor nuevamente resucitado, ellos tomaron fuerza nuevamente, y ya posteriormente en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu descendió a la tierra a cada una de las personas que tenían a Cristo, que recibían a Cristo en el corazón, pues ahí ya agarraron fuerzas y empezó la predicación grande para la humanidad. Ese regalo que ha sido una bendición de parte del Señor Jesucristo al enviar el Espíritu Santo y ser lleno a cada persona que iba recibiendo su palabra, que iba recibiendo al Señor en su corazón, que iba arrepintiéndose de sus pecados, de sus maldades, porque en realidad todos los seres humanos de una u otra manera siempre vamos buscando caminos equivocados, buscando la maldad, cuando no tenemos ese conocimiento de la palabra del Señor, cuando no hemos recibido al Señor Jesucristo, caminamos como errantes, no tenemos señales ni lineamientos que nos indiquen por dónde debemos de cruzar, qué líneas debemos de cruzar, y eso es importante que lo entiendan. Entonces la iglesia sufrió persecuciones terribles en el principio, la iglesia primitiva,
¿verdad? Porque recuerden ustedes que la misma palabra lo dice, y la historia secular también está escrita ahí, que en el periodo cuando el Señor Jesucristo nació de la Virgen María, el imperio romano es el que imperaba en todo el mundo, y en Israel era el imperio también que estaba gobernando esas tierras en Israel. Entonces, a raíz de que el Señor vino y presentó un evangelio, un mensaje de esperanza para la humanidad, un mensaje de amor, un mensaje de bendición para la vida, de rescatar las vidas, de volver a ser libres, a volver a resucitar nuestra vida espiritual en Cristo, el Señor no la recibieron de buena manera, ¿verdad? Porque recuerden que había un imperio que imperaba y que ellos querían poner sus leyes y ordenanzas, y que el pueblo solamente aceptara sus enseñanzas y sus ordenanzas. Entonces eso fue a raíz de eso. La iglesia primitiva sufrió mucho, sufrió gran persecución, pero a pesar de todo dice que la iglesia se mantenía firme, se mantenía unida, se mantenía en oración constante. Era una iglesia muy unida, una iglesia que compartía, que tenía una comunión grande en cada una de las personas que iban aceptando a Cristo, y el pueblo se iba haciendo grande, se iba haciendo inmenso el pueblo del Señor, ¿verdad? Y todo lo tenían en común. Entonces yo quiero hacer una comparativa entre la iglesia que ha transcurrido desde ese principio, la iglesia primitiva, y la iglesia actual de ahora en día, ¿verdad? Cómo la iglesia actual de ahora en día está actuando, de qué manera está actuando, ¿verdad? Si está apegándose al principio, que es la palabra del Señor, que es la palabra que Jesucristo mismo dejó para que nosotros pudiéramos estar ser enseñados, ser adoctrinados y ser guiados en esa palabra, ¿verdad? La iglesia primitiva siempre fue firme en su decisión, no claudicó en la predicación correcta de la palabra de Dios. Siempre tomaron todas las palabras que Jesucristo hizo, dijo, y los hechos de Cristo. Ellos siempre se fueron por el ejemplo de Jesucristo, porque Jesucristo fue el maestro por excelencia de cada uno de los discípulos. Y ahora en día nosotros debemos de tomar siempre ese mismo camino, ese mismo principio, esa unidad, esa unión entre cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que somos de diferentes denominaciones que hay en el mundo entero, pero somos en Cristo una misma persona, porque Cristo es el que habita en cada corazón. Y lastimosamente en estos tiempos estamos viendo una iglesia que se está dividiendo en denominaciones, y cada quien presenta sus preceptos, sus lineamientos, y muchas veces no están tomando lo correcto, que es la predicación genuina de la palabra de Dios. Están utilizando muchas estrategias hoy en día en la iglesia de Cristo. Yo creo que por eso es que el Señor dice y envió un mensaje muy importante que yo creo que debemos de tomarlo en cuenta. El Señor envió un mensaje importante a la iglesia de la Odisea, que en el tiempo de nuestro futuro se está tratando de la iglesia actual de nuestro tiempo. La iglesia de la Odisea es el tiempo. El Señor está enviando este mensaje a la iglesia actual de esta generación y posteriores generaciones que vienen. Ese mensaje lo ha enviado el Señor, porque la iglesia muchas veces se ha enriquecido por líderes que muchas veces se fueron por el camino del dinero y olvidaron el principio, ese amor poderoso que el Señor nos vino a enseñar en la tierra. La iglesia se fue por estrategias, y muchas veces las iglesias están llenas por la estrategia que utilizó el líder o determinado pastor. Pero habrá calidad de personas que conocen, que entienden verdaderamente el mensaje
de lo que el Señor quiere en el corazón de cada persona. Porque las estrategias humanas nunca van a perdurar en el corazón de una persona. Lo que hace perdurar a un cristiano, a un seguidor de Cristo, a un miembro de la iglesia de Jesucristo, es que primeramente Cristo venga y habite en ese corazón. Que cada persona reconozca en su interior, en su humildad, reconocer que somos pecadores delante de Dios, que hemos fallado al Señor, que por nacimiento nosotros ya venimos contaminados con el pecado generacional que fue provocado ya en el jardín del Edén cuando Adán pecó. Y por eso la muerte vino a todos nosotros los seres humanos. Ahí está la situación que sucedió después del pecado de Adán. La muerte, el trabajo fuerte para el hombre y los dolores para las mujeres. Eso es algo que no lo podemos quitar de encima, pero sí debemos tener conciencia de que como iglesia debemos de volver al primer amor. Jesucristo quiere una iglesia, como dice la palabra, sin mancha y sin arruga. Y a la iglesia de la Odisea, a la iglesia actual, el Señor le dice una palabra. Quiero leer una palabra que está en Apocalipsis. Vamos a leer en Apocalipsis 3, versículo 14. La palabra del Señor dice así: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío y caliente, o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es lo que el Señor Jesucristo ha dicho a la iglesia. Debemos despertar. Ahora en día yo creo que falta mucha unidad entre el pueblo cristiano. No podemos estar diciendo: yo soy de esta denominación, yo soy baptista, yo soy pentecostal, yo soy iglesia de Dios, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros hemos creído en Cristo y somos la iglesia de Cristo. Y el Señor nos está llamando a no ser tibios, y creernos que somos espirituales. Necesitamos humillarnos delante de Dios y recapacitar. La iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo está para hacer luz en medio de las tinieblas. Debemos de abandonar todas las prácticas que han acomodado muchos líderes de las iglesias. Todas esas prácticas muchas veces mundanas, bailes dentro del lugar de adoración del Señor, bailes, prácticas que no dejan ninguna bendición espiritual. Hay muchas prácticas que han introducido dentro de la iglesia de Jesucristo.
autodenominarse apóstoles, autodenominarse profetas, cuando es Jesucristo quien nos ha dado a nosotros cualquier don que tengamos. En la tierra, lo que es de Jesucristo, cada uno de los que son de Jesucristo, debemos de cambiar nuestras actitudes, ser compasivos con nuestros hermanos primeramente, como dice Pablo, ayudar a nuestros hermanos, porque hoy en día hay iglesias que se preocupan más por tener una iglesia multimillonaria, con grandes edificios, pero no se preocupan por ayudar al hermano que está necesitado de pan. Le decimos que le vaya bien, que el Señor le bendiga, pero no le damos un plato de comida y sabiendo que tiene necesidad. La iglesia está para volver a ese principio cuando el Señor llamó a cada uno de los discípulos y los discípulos comenzaron a trabajar después de la partida del Señor y de que el Señor resucitó y ascendió al cielo. Todos los discípulos comenzaron unánimes a trabajar fuertemente, a predicar el Evangelio, a llegar a los lugares recónditos, a buscar a las personas, a las almas que necesitaban esa palabra. No es posible que iglesias grandes, con edificios que valen millones, pero muchos hermanos de ellos sufriendo por necesidades, y muchas veces cerramos los ojos a todo eso. La iglesia primitiva todo lo tenía en común. Todo lo vendían y lo ponían a los pies de los líderes, de los apóstoles y los líderes posteriormente que los apóstoles eligieron cuando ellos decidieron no involucrarse en eso, sino dedicarse a predicar la palabra, a ir a cualquier lugar. La iglesia de Jesucristo tiene que volver a ese principio, ese primer amor. No podemos nosotros juzgar a los hermanos bautistas, asambleas. Todos debemos de ser conscientes de que lo más importante es predicar de Cristo a los necesitados, a las personas que lo necesitan. Ayudar también económicamente, como dice Pablo, a las viudas, a los huérfanos. Hay mucha necesidad en este mundo y debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Sabemos que lo que viene para el mundo son cosas muy difíciles y la iglesia debe estar consciente de eso, que la palabra del Señor se va a cumplir. Cada día estamos viendo un caos en todos los países, un caos terrible, un caos de pobreza, de corrupción, un caos social, ¿verdad? Donde las personas ya no van a creer en filosofías huecas que el mismo ser humano ha creado. El ser humano está buscando muchas veces la felicidad, pero la está buscando en el lugar equivocado. Si todos los seres humanos entendieran de que entregar su vida a Cristo, de que reconocer que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, eso les daría la felicidad, yo creo que todos buscaran. Pero lastimosamente todos buscan equivocadamente la felicidad en la riqueza, en los placeres, en el trabajo, en las drogas, en el alcohol, en las mujeres, y al final terminan derrotados. Porque el ser humano necesita tener una relación con su Creador, una relación íntima y hermosa. Es necesario que la iglesia de Jesucristo se levante a predicar, porque los tiempos que vienen son tiempos más difíciles, en donde va a haber convulsiones, hambres, tempestades, terremotos, porque sabemos que debemos estar preparados. Cada uno de nosotros debemos estar preparados para la muerte, primeramente porque a raíz del pecado todos vamos a morir, pero la buena noticia es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo aquel que reciba en su corazón a Jesucristo, le entregue su vida, tiene vida eterna. Morirá naturalmente,
pero no estará muerto por la eternidad. Lastimosamente, para aquellas personas que no entregan su vida al Señor, que no reconocen que son pecadores, van a morir, pero su muerte será eterna porque no tendrán oportunidad de resucitar en Cristo. Así es de que le pedimos a cada uno que el Señor pues nos dé sabiduría, que los líderes que Dios ha puesto en determinadas denominaciones, en determinadas iglesias, entiendan que no son estrategias humanas las que van a hacer grandes la iglesia. No son estrategias. Las estrategias son de este mundo, las estrategias son del diablo. Lo que va a hacer grande la iglesia es una iglesia que ore, que ayune, que le pida al Señor fuertemente, y el Señor va a ir agregando cada una de las personas para hacer discípulos, guerreros dentro de las iglesias. Hay muchas iglesias llenas, fuertemente llenas, pero lastimosamente han llegado por determinadas situaciones, por sentimientos, por emociones, por deseos de dinero, por situaciones sentimentales, y eso no es llegar a una iglesia y hacerlo de la manera más correcta. Debemos de llegar al Señor, porque somos pecadores, porque debemos de reconocer delante de Dios que le hemos fallado, que nacimos pecadores y necesitamos que Jesucristo llene ese vacío que tenemos en nuestro corazón. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por haber enviado a Jesucristo hace más de 2000 años a la tierra de Israel. Él vino, nació, creció, murió crucificado y resucitó al tercer día. Y está ahora sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial, intercediendo por cada uno de nosotros. No se equivoque que el Señor está intercediendo por toda la humanidad. Él está intercediendo por cada uno de los que están recibiéndole a Él en su corazón. Jesucristo está intercediendo por cada uno que ha reconocido que es pecador, que se ha arrepentido de sus pecados y que ahora camina en pos del verdadero llamamiento, con la mirada puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que no lo engañen, lo sigan engañando las religiones, que le digan que si usted muere sin haber recibido a Cristo, usted va a tener la oportunidad de estar en el Señor. La palabra del Señor no dice de esa manera. La palabra de Dios es muy tajante y firme y dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Como dice la palabra, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de que uno muere, señores y señoras, solamente tenemos el juicio, que vamos a presentarnos delante del Señor, y allí no habrá escapatoria, no habrá excusa que valga delante del Señor. La única excusa o lo único real que el Señor va a aceptar es que usted haya recibido a Cristo, y esa va a ser la gran bendición de todos los cristianos. Que el Señor le va a ver a usted por el sacrificio que hizo su Hijo aquí en la cruz del Calvario. Iglesia, despierta, iglesia, despierta. Necesitamos unidad entre los hermanos, levantarnos en unidad, en comunión, en bondad, en misericordia para las personas, y fuertemente levantarnos en la predicación del Evangelio. Utilizar cualquier medio que el Señor nos dé para predicar a las personas que lo necesitan. Esa luz se tiene que reflejar, porque muchas personas ahora en día dicen, su expresión es: yo, en vez de ir a una iglesia como ser como ese hermano o con esa persona, no, mejor no voy, porque están viendo el mal testimonio dentro de las iglesias. Que las iglesias prácticamente se han olvidado de esa comunión, de esa armonía, de esa unidad de Cristo. Porque el Señor dice que debemos de ser de un solo sentir y un solo pensar en Cristo Jesús. Hay que echar a la basura toda estrategia humana delante de la iglesia, del púlpito del Señor. Bailes, show que hacen dentro de los púlpitos,
Eso creo que cada líder debe de arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Y adorar al Señor con el corazón y predicar conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Gracias por escuchar este video, por ver este video, y esperamos que Dios nos ilumine. Como dice el Señor, que debemos despertar. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la palabra, lo que dice el Espíritu. El Señor ofrece perdón, el Señor ofrece misericordia para la iglesia que se siente fuerte, que se siente sabia, pero está desnuda, pero está pobre. El Señor quiere darte esa riqueza espiritual en nuestro corazón. Todo lo que nosotros, los afanes de esta vida, lo que nosotros queramos hacer, todo eso se quedará aquí en esta tierra. Lo más importante es que nosotros crezcamos en nuestra riqueza espiritual, en nuestro corazón, porque eso es lo que vamos a llevar para el Señor, para el cielo. Que crezca tu riqueza espiritual predicándole a otra persona, que crezca tu riqueza espiritual ayudando a quien lo necesite, no importa con poco, si no eres de recursos, pero con un poquito, a una persona que lo necesita, ayudando a tu familia, tus padres, a todo aquel que necesite una ayuda. Que crezca nuestra riqueza espiritual por ser bondadoso, por ser misericordioso, por relacionarnos bien con las personas, para que vean esa luz que Cristo ha puesto en nuestros corazones, que se refleje esa luz del Evangelio en nuestras vidas. Dios les bendiga. Gracias por haber escuchado.